Aquí tenemos un genital macho disecado. Tenemos la vejiga. Acá tenemos esto que está acá, es el esfínter anal. ¿Okay? Acá tenemos entonces la llegada. Recuerden que ahí va a llegar también, además de las dos conductos deferentes que llegan en el folículo seminal, un poco más atrás está la llegada de los uréteres. Es decir, que viene del riñón a la vejiga. La orina que produce el riñón va a caer en la vejiga. Entonces, acá tenemos la vejiga, la llegada de los uréteres, la llegada de los conductos deferentes en el folículo seminal. Tenemos entonces la porción intrapelviana de la uretra, la extrapelviana, que es la que va en el pene. Tenemos acá entonces el músculo esfínter uretral, este que vemos aquí. Tenemos acá los músculos, el isquio cavernoso, este que les pregunté el semestre pasado, que está de rojo, es el bulbo cavernoso. ¿Ok? El semestre pasado. Y este semestre no lo evaluaba. Yo no le pregunté eso en el examen pasado, no lo he dado. Ok, tenemos entonces, aquí tenemos el ligamento suspensorio del pene. Tenemos la porción en S, la S sigmoide. Tenemos este en azul, que es el músculo retractor del pene. Se continúa, acá tenemos el prepucio, esto que está de amarillo es el retractor del prepucio y el que está en verde que les estoy preguntando es el protractor del prepucio. ¿Ok? Y tenemos acá el testículo, tenemos acá el escroto, el testículo, el cordón espermático. ¿Ok? Eso es generalmente lo que estamos viendo en esta... Creo que el amarillo, ¿cuál dijo que era? El amarillo. El retractor del prepucio, que lo lleva para atrás al prepucio. El retractor y el protractor. Y el protractor es el verde. ¿Ok? Por eso yo les digo, a lo mejor ustedes tienen esto en su casa, lo tienen en fresco, perfecto. Pero si no, vengan a estudiar acá, señores. Yo creo que el trabajo de ustedes principal debe ser estudiar. Indistintamente que tengan otro trabajo, pero si no, tenemos los testículos, este es de ovino. ¿Ok? Ese sí es de bovino. Ustedes van a matadero y en mataderos generalmente se lo regalan. Va a estar conformado. Vamos en clase. El aparato urinario va a estar conformado por un órgano, que son los riñones, y un sistema de excreción de lo que producen esos riñones. El riñón y el conducto excretor son los uréteres que van del riñón a la vejiga que es el reservorio, y la uretra, que es la que lleva la orina de la vejiga al exterior. ¿Ok? Recuerden que en el caso de la hembra, la uretra solamente tiene una porción, que es una porción intrapelviana. La uretra es mucho más corta, y de allí que fíjense que la hembra, en el piso de la vagina, vamos a encontrar una estructura, un divertículo, que se llama meato urinario, donde desemboca en la uretra femenina. Y la uretra es corta, es decir, es del cuello de la vejiga a ese meato urinario. De manera que la hembra está más predispuesta a infectarse, porque la uretra es muy corta. Y para llegar a la vejiga es cerquita. En cambio el macho, imagínese recorrer desde el glande esos 90 metros de pene más la uretra intrapelviana, 90 centímetros de pene. Profe, quedó grabado, quedó grabado. No dijeron, ¿dónde vive? ¿Dónde vive? Quedó grabado, profe, quedó grabado. Los 90 centímetros de pene más la uretra intrapelviana, o sea, es decir, está muy lejos, y por eso la infección no llega tan rápido como el caso de la hembra. Así tenemos entonces que el aparato urinario, vamos a estudiarle dos riñones, un riñón derecho, un riñón izquierdo, y vamos a estudiarle dos uréteres, una vejiga y una uretra. ¿Ok?
Tenemos entonces que los riñones son las glándulas encargadas de filtrar la sangre, ¿ok? Y de eliminar una serie de elementos de desecho para mantener el equilibrio osmótico a nivel sanguíneo. Si nosotros se nos dañan los riñones, nos tienen que dializar. ¿Qué es dializar? Es que nos conectan a una máquina que hace la función del riñón. Es decir, va a quitar todas esas toxinas de la sangre, que es lo que hace el riñón. Entonces, fisiológicamente, el riñón filtra la sangre y va a quedarse con todos los elementos de toxinas que tiene la sangre y va limpiando. Y eso es constante y va produciendo orina. ¿Okay? La orina la produce el riñón y la envía a la vejiga a través de los uréteres. Y de la vejiga sale al exterior a través de la uretra. Entonces, los riñones, que pesan aproximadamente 600, 700 gramos, tenemos uno derecho y uno izquierdo, con la diferencia de que los dos están en la región sublumbar, pero tienen una posición de boxeador zurdo. Es decir, esto. Es decir, que el riñón derecho está más adelante que el riñón izquierdo. Que no se les olvide. Ahora, usted me dice que tiene posición de boxeador zurdo. Y vamos a estar mal. ¿Pero por qué es así? ¿Por qué se lo hizo papá Dios así, mami? ¿Qué quieren que haga yo? No, porque no se ve todo lo que... El riñón derecho está más hacia adelante que el izquierdo. Toca al hígado. De hecho, cuando hablamos en la clase de digestivo, le dije que había una fosa, que es la fosa para el riñón derecho. ¿Okay? El riñón derecho deja una impresión en el lóbulo de Spiegel del hígado. Y el riñón izquierdo está adosado al rumen, de manera que está más predispuesto a moverse. Si el rumen está vacío, se va hacia adelante. En la medida que el rumen se llena, se va hacia atrás, porque él está adosado al rumen, al saco dorsal del rumen. ¿Ok? Y está entonces, tiene mayor movimiento los dos riñones, el riñón izquierdo que el derecho. ¿Ok? Los dos riñones, el riñón derecho, a los riñones le vamos a estudiar un polo anterior, un polo posterior. Dos caras. En el caso del riñón derecho, tiene una cara dorsal y una cara ventral. Y está envuelto en una cápsula. O sea, si esa lámpara es el riñón, por debajo pasó el peritoneo, porque él no descendió, él se quedó arriba. Pasó el peritoneo y entonces tiene una envoltura peritoneal, pero no pegada al riñón como los otros órganos. Es decir, él no tiene peritoneo visceral adherido a su... sino que tiene una capa de grasa, ¿ok?, que protege el riñón. Entonces tiene suponiendo que es la lámpara, tiene un polo craneal, un polo caudal, una cara ventral y una cara dorsal. La cara dorsal está en contacto con el cuerpo de las apófisis, el cuerpo de las vértebras y las apófisis transversas de las vértebras. Más que todo lumbares, tóraco lumbares. El riñón izquierdo no tiene dos caras, sino que tiene tres, porque tiene una cara que se la imprime el rumen. Entonces tiene una cara ruminal. ¿Ok? Igual tiene un polo anterior y un polo posterior. En esa cápsula que está envolviendo los riñones se llama cápsula fibrosero-adiposa, porque tiene fibrosa, tiene serosa y tiene grasa. Entonces, cápsula fibrosero-adiposa de los riñones. Y los riñones están envueltos, tienen una envoltura que es la cápsula de Bowman, muy inervada, que cuando se inflama el riñón duele mucho porque tiene muchos nervios. Y por eso duele cuando tenemos los riñones inflamados. ¿Okay? Si los riñones tienen esta posición, es decir, riñón derecho está más adelante que el riñón izquierdo, pero los uréteres llegan al mismo sitio, a la vejiga, uno al lado del otro, ¿cuál es el uréter más largo? El derecho. ¿Ok? Ahora, ¿cuál está más expuesto a moverse de posición? El izquierdo tiene que ser más flexible. ¿Ok? Porque si el riñón va para allá,
el uréter tiene que ir para allá. Entonces, tenemos que tener lógica. Si un riñón está más adelante que el otro y los dos llegan al mismo sitio, el derecho tiene que ser más largo que el izquierdo. Por lógica. ¿Estamos? ¿Cómo dijo lo de la capa Fibrocero adiposa. Eso está en los libros, eso no lo inventé yo. Ok, aquí tenemos, si yo miro este riñón, yo me atrevo a decir que este es el riñón derecho. ¿Ok? Porque tienen una cara ventral y una cara dorsal. Esta cara es la cara ventral y este espacio que está acá es lo que se conoce en todos los órganos, lo que se llama hilio del órgano. Hilio del órgano, con H. Hilio. Todos los órganos tienen un hilio que es por donde entran y salen las arterias y las venas. ¿Ok? En este caso, además de entrar arteria y salir vena, también sale el uréter. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí tenemos la vena renal, tenemos la extremidad craneal, la extremidad caudal, los bordes, y tenemos el uréter, que va saliendo del hilio del... El riñón tiene lóbulos, como ustedes lo pueden ver, es lobulado. En el caso del bovino, en otras especies, los rumiantes, pues, es lobulado. En otras especies es liso, aquí es lobulado. Y cada lóbulo funciona como un riñón independiente, vamos a decirlo así, como una unidad independiente. Entonces tiene el lóbulo tiene una desembocadura en lo que se llama una papila, que desembocan en un seno, en un espacio más grande. ¿Ok? Y va de allí, de ese seno se forma el uréter. Es decir, recoge la orina allí, entra por el uréter y va a la vejiga. Aquí lo vemos, miren, en fresco. Mírenlo como está lobulado. ¿Okay? Pero este me atrevería a decir que es el riñón izquierdo. No sé si dice por ahí. ¿Ok? Pero me atrevería a decir que es el riñón izquierdo y esta es la cara ruminal. ¿Ok? Y miren un corte, miren cada uno de estos lóbulos. Y tiene aquí una papila que van desembocando en un seno que está acá, que es este seno del riñón, para luego salir la orina a través de del uréter. ¿Ok? Riñón derecho, ya les dije que tiene dos caras, la cápsula, todo. Ya esto lo vimos. Aquí lo vemos. Miren topográficamente dónde está. Este es el riñón derecho. Si yo le digo, ubíqueme topográficamente el riñón derecho, Juan, ¿dónde? ¿Cómo me diría usted? ¿De qué? ¿Cómo se llama esta zona? No, Flanco. Del flanco derecho. ¿Qué era lo que había que seguir el artículo? El riñón, ¿dónde está ubicado el riñón? Este es el riñón. Ajá. Esto que vemos acá es el riñón. Entonces, tienen ustedes, o sea, cuando nosotros, yo les expliqué la división topográfica y les dije, esto se lo vamos a preguntar en cualquier lado. Además, usted, el día que sea veterinario, usted llega y consigue una masa tumoral aquí, en la piel. Usted no le va a mandar la vaca al patólogo. Usted toma una muestra y usted le escribe al patólogo, le remito masa tumoral ubicada en el ijar izquierdo, derecho a nivel de tata, o en el flanco izquierdo en la parte proximal. Si el patólogo no sabe topografía, rollo de él. Pero si no, ¿usted cómo le escribe? Usted ya ve, no lo vemos porque estamos de ese lado. Miren acá. Miren el riñón derecho. Miren el hígado y miren la relación del hígado con el riñón. Por delante de los riñones encontramos unas estructuras, otras glándulas, que son las glándulas adrenales. Están dentro de la misma cápsula fibrocero adiposa de los riñones. Está por delante del polo anterior de cada riñón. Glándula adrenal derecha, glándula adrenal izquierda. Ok, esta es una vista Dorsal. dorsal. Estamos viendo desde arriba. Le quitamos toda la piel, le quitamos la mitad de las vértebras lumbares porque miren las otras. Se quitaron las de este lado. ¿Okay? Dejamos la silueta solamente de la apófisis cortiforme.
Aquí tenemos los dos riñones. ¿Ok? Este es el riñón izquierdo y este es el riñón derecho. ¿Ok? Miren los uréteres, un uréter y este es el recto. Este era una hembra, miren. Este es el útero. Ok, lo que les hablaba del ilio, ya les expliqué, la cápsula fibroso-adiposa también. Aquí tenemos nuevamente los riñones, ¿ok? Riñón derecho, riñón izquierdo. ¿Por qué? Porque el animal está así. Central. No, de cúbito dorsal se llama eso. Está con las patas para Con las arriba. patas para arriba. En esta posición, con la boca arriba. ¿Ok? Por eso, cuando lo volteamos, este es el riñón derecho y este es el izquierdo. Bien. La estructura, ya les hablé de la corteza, ¿ok? Tiene los corpúsculos renales, los túbulos, formando los capilares. Eso es más histología que otra cosa. Lo mismo ya. La médula, recuerden cuando ustedes tienen un órgano, tiene una corteza que es la periferia y una estructura central que es la médula de cada órgano. Y eso en histología lo van a estudiar, corteza y médula de cada órgano. ¿Ok? Se proyecta en lo que se llama la pelvis renal, las cálices renales. ¿Ok? A través de la papila, que van desembocando en esa pelvis renal. O no sé. Esto es histológico. Lo que pasa es. Pero no la tenés hecha. Ok, los uréteres. Ah, no. Yo veo Ok. esos videos. Los uréteres, tenemos entonces que el uréter derecho es más largo que el uréter izquierdo. ¿Ok? Tienen una longitud entre 60 y 65 centímetros. ¿Ok? Se dividen en dos porciones. Una porción abdominal y una porción pélvica. Es decir, se origina del riñón, esa es la porción abdominal. Cuando pasa a la cavidad pélvica se llama pelvis. Pero la porción pélvica a su vez tiene dos partes, una parietal y una visceral. La parietal va en las paredes laterales de la cavidad pélvica y luego se hace hacia adentro y llega a una lámina que se acerca al otro uréter para llegar al cuello de la vejiga, formando lo que les dije, el trígono vesical. La llegada de los dos uréteres con el inicio de la uretra. Forma un triángulo. Por dentro lo miramos y queda como un triángulo. Trígono vesical. Ahora, el uréter tiene una porción parietal y una porción visceral. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque el uréter, si viene la uretra hace esto, viene acá. El uréter viene aquí, llega a la pared de la vejiga, recorre dentro de la pared y luego desemboca. Entonces tiene una porción abdominal, una porción pélvica. La porción pélvica tiene una porción parietal y una visceral. ¿Y por qué el uréter recorre la pared de la vejiga? ¿Por qué? Porque esto funciona como una válvula. Es decir, entra en la pared, recorre la pared y luego cae a la vejiga, a la cavidad de la vejiga. ¿Por qué? Porque si la vejiga se va llenando de orina, si no existe esta válvula, se devuelve la orina al riñón y causa una infección a nivel renal. En cambio, en la medida que va creciendo, la presión tapa esto y no deja que la orina se devuelva. Sigue entrando, pero no sale. No se devuelve. Después saldrá por la uretra. En el caso del macho, las dos porciones de la uretra, o en la hembra, la uretra intrapelviana corta. ¿Ok? Del uretra que recorre la vejiga se llama una porción vesical. Y forma el trígono vesical que ya lo vimos, que es la llegada de los dos uréteres, inicio de la uretra. No me lo confundan con la llegada de los dos conductos deferentes y el conducto de las glándulas vesicales a nivel del folículo seminal. Es otra cosa. Los uréteres, la túnica muscular, ya eso es la mucosa. Aquí vemos, ¿ok? Los dos riñones, riñón derecho, riñón izquierdo, ¿ok? Y vemos los uréteres. Para llegar a nivel de la
vejiga. Esto lo vimos. La vejiga urinaria, ¿ok? Tiene una forma de, vamos a decir, de pera. Tiene un polo craneal, aquel que vemos allá, y que ese polo craneal, vamos a encontrar ahí un vestigio de un ligamento. Acá encontramos un vestigio de un ligamento que se conoce con el nombre de o es el uraco. ¿Por qué? Porque la vejiga en etapa embrionaria se comunica directamente con el cordón, forma parte del cordón umbilical, porque por ahí orina el feto. ¿Ok? Entonces va directamente de la vejiga a lo que es el cordón umbilical. Cuando el animal nace, eso se oblitera y comienza a cerrarse, dejando en la vejiga como un ligamento, simplemente un ligamento que es un vestigio de lo que era el uraco, ¿okay? Que es la comunicación de la vejiga con el cordón umbilical. ¿Okay? La vejiga está situada en el piso de la cavidad pélvica hacia adelante y la puede rebosar si está muy llena. Si está muy llena, se va por delante del pubis y cae. ¿Sí me explico? Está en el piso de la cavidad pélvica. Recuerden que no hay diafragma pélvico en el bovino. Entonces, si la vejiga se llena mucho, ya se va por delante del pubis y baja. ¿Estamos? Pero eso que dijo Uraco también solamente está en las hembras que ya están embarazadas. En las hembras y en los machos. En esta página. Es parte en etapa embrionaria, la vejiga drena por el cordón umbilical. Después que nace, eso se oblitera, se cierra y va quedando como un cordón. ¿Ok? Aquí tenemos la vejiga. ¿Ok? A ambos lados de la vejiga, ¿ok? Encontramos unos ligamentos que son los ligamentos laterales de la vejiga. Y en esos ligamentos tenemos una arteria, que es la arteria umbilical, que se oblitera después del nacimiento y forma unos cordones que están en el borde libre de los ligamentos laterales de la vejiga, que se llama ligamento redondo. Ligamento redondo, que no es otra cosa que el vestigio de lo que fue la arteria umbilical que se obliteró después del nacimiento, es decir, se cerró. No, el uraco es otra cosa, el uraco es la orina, aquí la arteria es arteria. El uraco comunica la vejiga con el cordón. La arteria umbilical va a comunicar la circulación fetal con la madre. ¿Ok? Entonces tenemos acá un pliegue que se llama pliegue urogenital, donde vemos conductos deferentes y uréter. Los uréteres. Aquí vemos lo que yo les decía, miren, esta es un orificio y este es otro, es decir, agarré la vejiga, le hice un corte transversal y la estoy mirando desde abajo. Entonces, este es el techo de la vejiga. Tiene la desembocadura de un uréter, la desembocadura del otro y el inicio de la uretra forman este triángulo, que se llama trígono vesical. Trígono vesical. Y este es un corte transversal, sagital, y miren, viene el uréter, lo que les decía, recorre la pared de la vejiga y luego entra. Si la vejiga se llena, la presión de la orina tapa este pliegue y no deja que se regrese la orina. ¿Ok? Pero sí, en la medida que viene, cae la gota. Pero no se devuelve. ¿Sí estamos? La vejiga, el ápice, el cuerpo de la vejiga, tenemos un polo anterior, el cuerpo y el cuello de la vejiga. ¿Ok? El cuello es donde están llegando los uréteres y donde están haciendo la uretra. Entonces no confundan uréter con uretra. El uréter va del riñón a la vejiga y la uretra va de la vejiga al exterior. Ok, los medios de fijeza, ya dijimos que tenemos los dos ligamentos laterales, que es donde está el ligamento redondo, que es el vestigio de lo que fue la arteria umbilical que se obliteró.
un ligamento medio que está en el borde, en la parte ventral de la vejiga, a la sínfisis isquiopúbica, a la parte dorsal de la sínfisis isquiopúbica, y obviamente la continuación con la uretra le da fijeza a la vejiga. Y las relaciones que tiene la vejiga, dorsal, ventral, lateral. ¿Recuerdan cuando hablamos de los fondos de sacos retroperitoneales? Sacro rectal, recto genital, genito-vesical, vesicopúbico. Sí, usted lo explicó. ¿Y pero- se acuerdan cómo se llama el recto genital? Ay, no recuerdo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el recto genital? Así que no recuerdo. Fondo de saco ciego de Douglas. Ujú, sí. Eso que lo anoté. Es que yo lo anoté, pero... Pila que va para el lunes. Ah, gracias. Y gracias.